El silencio en la casa de Lucía Mendoza era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. En la mesa de su pequeño comedor, un pastel de vainilla con una sola vela esperaba ser encendido. 70 años. 70 años de vida, de memorias, de amor dado y recibido. Pero esa mañana del 15 de marzo, mientras observaba por la ventana las calles vacías de San Rafael, un pueblito costero donde había vivido toda su vida, Lucía no podía imaginar que en pocas horas, 47 personas estarían gritando su nombre detrás de su puerta. Pero eso vendría después. Primero tendríamos que conocer a Lucía, la mujer que había tocado tantas vidas sin siquiera saberlo. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. Lucía despertó como siempre lo hacía, a las 5:30 de la mañana, cuando el primer rayo de sol se filtraba a través de las cortinas desgastadas de su dormitorio. Su cuerpo, marcado por los años pero aún fuerte, se incorporó lentamente de la cama que había compartido con su esposo Ramón durante 42 años, antes de que él partiera hace 8 años. La casa de 2 plantas en la calle Esperanza número 127 había sido su hogar desde que se casó en 1975. Las paredes color crema, ahora un poco descoloridas, guardaban décadas de recuerdos. Las marcas de altura de sus 3 hijos en el marco de la cocina, el pequeño agujero en la pared del salón donde Miguel, su hijo menor, había lanzado una pelota a los 8 años. Las fotografías amarillentas que colgaban en el pasillo mostrando bodas, bautizos y graduaciones. Su rutina matutina era invariable. Primero, preparaba café en la vieja cafetera de aluminio que había sido regalo de bodas de su suegra. Mientras el café se hacía, regaba las plantas del pequeño jardín trasero. Los geranios rojos, las rosas blancas que Ramón había plantado para su 10º aniversario, y el limonero que cada año daba frutos más pequeños pero más dulces. Después del desayuno, Lucía se dirigía a la panadería, El Amanecer, en la plaza principal. Don Alfonso, el panadero de 63 años, siempre le guardaba 2 bolillos frescos y un pedazo de pan dulce. «Buenos días, doña Lucía», le decía Alfonso mientras envolvía el pan en papel periódico. «¿Cómo amaneció hoy?» «Bien, Alfonso, gracias a Dios. Mañana cumplo 70 años, ¿te imaginas?» Alfonso sonreía, pero Lucía notaba que su sonrisa no llegaba a sus ojos. En los últimos meses, había observado que la gente del pueblo la trataba con más delicadeza, como si fuera de cristal. No entendía por qué. Después de la panadería, Lucía caminaba hasta la pequeña escuela primaria Benito Juárez, donde había trabajado como maestra durante 38 años antes de jubilarse. La directora actual, la señora Carmen Flores, siempre la recibía con cariño. «Maestra Lucía, qué gusto verla. Los niños de 2º grado preguntaron por usted ayer». Lucía sonreía. Durante sus años de servicio, había enseñado a leer y escribir a más de 1000 niños. Algunos ahora eran doctores, abogados, comerciantes, madres de familia. Otros habían emigrado a las grandes ciudades, en busca de mejores oportunidades. Pero todos guardaban en su corazón las lecciones de la maestra Lucía. «¿Puedo pasar a saludarlos?», preguntaba siempre. «Por supuesto, maestra». En el salón de clases, los niños de 6 y 7 años corrían hacia ella gritando: «Maestra Lucía. Maestra Lucía». Ella se sentaba en la pequeña silla del maestro y les contaba historias de cuando sus padres eran estudiantes, de cómo era el pueblo hace décadas, de las tradiciones que se estaban perdiendo. «Mi papá dice que usted le enseñó a leer», decía una niña de ojos grandes y cola de caballo. «Y mi mamá dice que usted la ayudó cuando se sentía triste porque mi abuelita estaba enferma», agregaba otro niño. Lucía acariciaba sus cabecitas. En cada rostro veía el eco de sus padres, de sus abuelos, de generaciones enteras que habían pasado por sus manos.
Por las tardes, Lucía se dirigía al mercado municipal. Doña Rosa, la vendedora de verduras de 75 años, siempre la recibía con una gran sonrisa. Lucía, mi niña, ¿cómo estás? Tengo unos tomates hermosos que llegaron esta mañana de la huerta de mi compadre. Gracias, Rosa. Dame medio kilo, por favor. Mientras Rosa pesaba los tomates, siempre comenzaba la misma conversación. ¿Sabes qué? Ayer vino tu alumno, el doctor Martínez. Me preguntó por ti. Dice que no hubiera llegado a ser médico si no fuera por ti, que le enseñaste a no rendirse cuando reprobó matemáticas en 5º grado. ¡Ay, Rosa, exageras! Ese niño siempre fue muy inteligente. No exagero nada. También vino la licenciada Herrera, la que trabaja en el gobierno del estado. Dice que tú la inspiraste a estudiar cuando todos le decían que las mujeres no debían ir a la universidad. En la carnicería don Pedro, un hombre corpulento de 50 años siempre tenía una historia similar. Doña Lucía, mi hijo menor, el que está estudiando ingeniería en la capital, me dijo que se acordó de usted cuando presentó su examen de admisión. Dice que recordó cuando usted le enseñó que los obstáculos están para superarse, no para detenerse. En la farmacia, la licenciada Gutiérrez, una mujer de 40 años con lentes, le contaba: Maestra, ayer hablé con acento agudo con mi prima que vive en Estados Unidos. Me dijo que nunca se olvida de las clases de inglés que usted le daba después de la escuela, sin cobrar nada. Dice que gracias a eso pudo conseguir un buen trabajo allá. Lucía escuchaba todas estas historias con una mezcla de alegría y melancolía. Se sentía orgullosa de haber contribuido a la vida de tantas personas, pero también se daba cuenta de que, mientras ella había estado sembrando en las vidas de otros, su propia vida se había vuelto cada vez más solitaria. Sus 3 hijos vivían lejos. María Elena, la mayor, se había mudado a Ciudad de México después de casarse con un ingeniero. Tenía 2 hijos que Lucía veía una vez al año, cuando venían en vacaciones. Roberto, el de en medio, trabajaba en una empresa petrolera en Tampico. Estaba divorciado y tenía un hijo adolescente que apenas conocía a su abuela. Miguel, el menor, vivía en Los Ángeles desde hacía 15 años. Trabajaba en una empresa de computadoras y se había casado con una mujer estadounidense que no hablaba español. Las llamadas telefónicas con sus hijos eran cada vez más esporádicas y breves. Hola mamá, ¿cómo estás? Bien, aquí andamos trabajando mucho. Te hablamos luego. Y luego podían pasar semanas sin noticias. Nunali con Jockey. Lucía trataba de no amargarse. Entendía que sus hijos tenían sus propias vidas, sus propias responsabilidades, pero las tardes en su casa se hacían cada vez más largas y silenciosas. Su rutina vespertina consistía en sentarse en el portal de su casa con una taza de té de manzanilla y observar la vida del barrio. Veía pasar a los niños que salían de la escuela, a los trabajadores que regresaban a sus casas, a las señoras que iban al mercado tardío. Algunos se detenían a saludarla. Buenas tardes, maestra Lucía. ¿Cómo está? Bien, gracias, hijo. ¿Y tu familia? Todos bien, gracias a Dios. Oiga, mi hija la menor está batallando con las matemáticas. ¿No le podría dar unas clases particulares? Claro que sí. Tráela el sábado en la tarde. Lucía nunca cobraba por estas clases extra. Durante los años de su jubilación, había ayudado a cientos de niños con sus tareas. Había enseñado a leer a adultos que no habían tenido la oportunidad de ir a la escuela. Había consolado a madres preocupadas por el futuro de sus hijos. Maestra, le decía una señora de mediana edad, mi hijo está muy rebelde. No quiere estudiar, dice que para qué sirve la escuela. ¿Usted qué me aconseja? Lucía invitaba a la señora a sentarse en el portal y conversaban durante horas. Le contaba historias de otros niños que habían pasado por etapas similares. Le daba consejos prácticos, le infundía esperanza. Los niños son como las plantas, solía decir. Algunos florecen en primavera, otros en verano,
pero todos necesitan agua, sol y paciencia. Por las noches, después de cenar sola frente al televisor, Lucía se dedicaba a tejer. Había tejido cobijas para todos los bebés nacidos en el barrio durante los últimos 10 años. Bufandas para los niños que no tenían abrigo suficiente en invierno. Suéteres para los ancianos que vivían solos. Su sala estaba llena de canastas con estambre de todos los colores. Rojo para las cobijas de Navidad. Azul para los niños. Rosa para las niñas. Blanco para los bautizos. Negro para los lutos. Doña Lucía, le decía la señora Martínez, su vecina de enfrente. No sé cómo agradecerle la cobija que le tejió a mi nieto. Es la cosa más hermosa que he visto. No es nada, señora Martínez. Me da mucha alegría saber que el niño va a estar calentito. Pero detrás de toda esta generosidad, Lucía guardaba una soledad que crecía día a día. Las conversaciones con los vecinos, por cálidas que fueran, terminaban cuando cada quien regresaba a su casa, a su familia, a su propia vida. Lucía regresaba a su casa vacía, a su mesa para una sola persona, a su cama demasiado grande. Los fines de semana eran especialmente difíciles. Veía a las familias salir juntas al parque, a los abuelos jugando con sus nietos, a los hijos adultos visitando a sus padres. Ella se quedaba en casa, limpiando los mismos espacios, reorganizando las mismas cosas, contando los mismos recuerdos. Había intentado buscar actividades para mantenerse ocupada. Se había unido al grupo de oración de la iglesia, pero las otras señoras hablaban constantemente de sus hijos y nietos, y Lucía terminaba sintiéndose más sola. Había intentado tomar clases de aeróbicos para la tercera edad, pero la maestra era muy joven y no entendía las limitaciones de las personas mayores. Lo que usted necesita, maestra Lucía, le había dicho el doctor Ramírez en su última consulta, es mantenerse activa socialmente, salir más, convivir con gente de su edad. Pero Lucía no sabía cómo hacer eso. Había dedicado toda su vida a cuidar a otros, primero a sus padres, luego a su esposo, después a sus hijos, y finalmente a sus estudiantes. Nunca había aprendido a hacer amigos para sí misma. La tarde del 14 de marzo, un día antes de su cumpleaños, Lucía se sentó en su portal como siempre. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas que rodeaban San Rafael. Las primeras luces se encendían en las casas del barrio. Podía escuchar el sonido de las familias cenando, niños jugando, televisores encendidos. Se preguntaba si alguno de sus hijos se acordaría de su cumpleaños. El año anterior, María Elena le había hablado 3 días después para disculparse por el olvido. Roberto había enviado flores por medio de una florería local, pero sin tarjeta personal. Miguel había publicado un mensaje en Facebook que Lucía no pudo leer porque no sabía usar la computadora. Esa noche, mientras preparaba su cena solitaria, Lucía tomó una decisión. Mañana, en su cumpleaños número 70, haría algo especial para sí misma. Compraría un pequeño pastel en la panadería. Se pondría su vestido favorito, el azul marino que Ramón le había regalado para su aniversario de bodas número 40, y celebraría sola pero con dignidad. 70 años, se dijo a sí misma mientras lavaba los platos. 70 años de vida. Eso es algo que vale la pena celebrar. No tenía idea de que al día siguiente, su vida cambiaría para siempre. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Lucía despertó esa mañana con una extraña sensación en el pecho. No era tristeza exactamente, tampoco era emoción. Era algo parecido a la expectativa, como si el universo le estuviera susurrando que algo importante estaba por suceder. El reloj de la mesita de noche marcaba las 5:47 de la madrugada. Casi 20 minutos más tarde de lo habitual. Hasta mi cuerpo sabe que es un día especial, murmuró mientras se incorporaba lentamente. Sus articulaciones crujieron un poco más que de costumbre, recordándole que cada año que pasaba dejaba su huella.
Se dirigió a la cocina para preparar su café matutino, pero esta vez, decidió hacer algo diferente. En lugar de usar la vieja cafetera de aluminio, sacó de la alacena una cafetera de peltre azul que había sido regalo de su hermana Carmen hace muchos años, pero que nunca había usado por considerarla demasiado elegante para el uso diario. Hoy tengo 70 años, se dijo en voz alta mientras medía el café. Creo que ya es hora de usar las cosas bonitas. Mientras el café se preparaba, salió al jardín trasero. El aire matutino olía a jazmín y a tierra húmeda. Sus geranios rojos parecían más vibrantes que nunca. Y las rosas blancas de Ramón habían florecido completamente durante la noche. Era como si la naturaleza misma estuviera celebrando con ella. Regresó a la cocina y se sirvió el café en una taza de porcelana china que había pertenecido a su abuela, otra reliquia que guardaba para ocasiones especiales pero que nunca usaba. El café sabía diferente, más rico, más aromático. O tal vez era ella quien lo percibía diferente. Se sentó en la mesa del comedor, y por primera vez en años, no encendió la radio para escuchar las noticias. En lugar de eso simplemente disfrutó el silencio, el sabor del café, la luz dorada que entraba por la ventana. 70 años, repitió. 70 años de vida. Comenzó a recordar momentos específicos de su vida. Su primer día como maestra, cuando tenía apenas 22 años y estaba tan nerviosa que había derramado café en su vestido nuevo. El día que conoció a Ramón en la feria del pueblo, cuando él le pidió bailar y ella dijo que no sabía, pero él insistió en enseñarle. El nacimiento de cada uno de sus hijos, cada uno único y especial. La primera vez que un alumno le dijo, «Maestra, usted cambió mi vida», eran recuerdos hermosos, pero también le dolía darse cuenta de que la mayoría de las personas que habían formado parte de esos momentos ahora estaban ausentes de su vida cotidiana. A las 8:30 de la mañana el teléfono sonó. El corazón de Lucía dio un salto. Tal vez sea María Elena, pensó mientras se apresuraba a contestar. «Bueno, señora Mendoza, habla de la farmacia San José. Su medicamento para la presión ya llegó». «Ah, sí, gracias. Paso por él más tarde». Colgó el teléfono sintiendo una punzada de desilusión. Pero inmediatamente se regañó a sí misma. «No seas tonta, Lucía. Es muy temprano, los muchachos trabajan. Ya hablarán». Decidió salir a hacer sus recorridos matutinos, pero esta vez tomó una ruta diferente. En lugar de ir directamente a la panadería, caminó por el malecón del pueblo. San Rafael tenía una costa pequeña pero hermosa, con un muelle donde los pescadores salían todas las madrugadas. Don Esteban, un pescador de 60 años con manos curtidas por el mar, estaba descargando su pesca del día. «Maestra Lucía, ¿qué hace por aquí tan temprano?» «Buenos días, Esteban. Pues dando una vuelta. Hoy cumplo 70 años». El rostro del pescador se iluminó. «70 años, qué maravilla. Oiga, maestra, ¿se acuerda de mi hijo Javier?» «Claro que sí. Un niño muy inteligente. Siempre preguntaba sobre los peces y el mar». «Pues ya es biólogo marino, maestra. Trabaja en un instituto de investigación en Ensenada. Estudia la contaminación del océano y cómo proteger los peces». Esteban se acercó más, y bajó la voz. «El otro día me llamó y me dijo, papá, todo lo que soy se lo debo a la maestra Lucía. Ella fue la primera persona que me tomó en serio cuando hablaba de mis sueños». Lucía sintió que sus ojos se humedecían. «Javier siempre fue especial. Maestra, no sé si usted sabe esto, pero mi hijo tiene una fundación que ayuda a niños de comunidades pesqueras a estudiar ciencias marinas. ¿Y sabe cómo la nombró? Fundación Maestra Lucía. Dice que usted le enseñó que los sueños no tienen límites». Lucía se quedó sin palabras. No tenía idea de que existiera tal fundación. «Esteban, yo no sabía. Es que mi hijo es muy discreto, maestra. Pero me pidió que le dijera que nunca se olvida de usted. De hecho», Esteban miró su reloj. «Creo que él quería llamarla hoy, pero no tenía su número de teléfono».
Lucía le dio su número y siguió caminando hacia la panadería, pero ahora con un paso más ligero. En la panadería don Alfonso la recibió con una sonrisa más amplia que de costumbre. Doña Lucía, feliz cumpleaños. Gracias, Alfonso. ¿Podrías venderme un pastelito pequeño? Algo sencillo para celebrar. Ay, maestra, qué casualidad. Mire lo que tengo aquí. Alfonso se dirigió a la trastienda y regresó con un pastel individual perfectamente decorado con flores de betún rosado. Mi esposa lo hizo anoche. Dijo que tenía el presentimiento de que usted vendría por algo especial hoy. Lucía observó el pastel con sorpresa. Era exactamente lo que había imaginado, pero más hermoso. ¿Cuánto te debo? No, maestra. Es nuestro regalo. Usted le enseñó a leer a mi Alfonso Jr. y nunca pudimos agradecerle como se debe. Alfonso, no es necesario. Sí es necesario, maestra. Usted no sabe cuántas vidas ha tocado. Lucía caminó hacia la escuela con el pastel cuidadosamente guardado en una bolsa de papel. Pero cuando llegó, encontró algo inusual. Había más actividad de lo normal. Varios maestros estaban decorando el patio con globos y guirnaldas. La directora Carmen Flores la vio llegar y corrió hacia ella. Maestra Lucía, qué bueno que viene hoy. ¿Qué están celebrando? Es una sorpresa para uno de los maestros. Pero ya que está aquí, ¿por qué no pasa a saludar a los niños de segundo grado? Estaban preguntando por usted ayer. Lucía entró al salón donde la maestra Patricia, una joven de 30 años, estaba enseñando matemáticas. Maestra Lucía, gritaron los niños al unísono. Buenos días, pequeños. ¿Cómo están hoy? Maestra Lucía, gritó una niña de cabello rizado. Mi mamá dice que hoy es su cumpleaños. Así es, cumplimos 70 años. —¿70? —exclamó un niño. Eso es muchísimo. Lucía se rió. Sí, es bastante. Maestra, dijo otro niño levantando la mano. Mi papá dice que usted es la maestra más importante de todo San Rafael. ¿Y por qué dice eso? Porque dice que usted le enseñó a ser buena persona, no nada más a leer y escribir. La maestra Patricia se acercó. Maestra Lucía, ¿le podría contar a los niños alguna historia de cuando usted era maestra? Lucía se sentó en la silla del maestro y comenzó a contar historias de sus primeros años como educadora. Les habló de un niño que no quería venir a la escuela porque su familia era muy pobre y no tenía zapatos, y cómo ella organizó una colecta para comprarle no solo zapatos, sino también ropa y útiles escolares. ¿Y qué pasó con ese niño?, preguntó una niña. Ese niño se convirtió en doctor, y ahora ayuda a niños pobres como él lo fue. ¿De verdad? De verdad. ¿Y saben qué me dijo cuando se graduó? Me dijo: Maestra Lucía, usted me enseñó que ser pobre no significa ser menos valioso. Los niños escuchaban fascinados. Cuando terminó la historia todos aplaudieron. Maestra Lucía, dijo un niño tímido que hasta entonces no había hablado. ¿Usted cree que nosotros también podemos ser importantes cuando seamos grandes? Claro que sí, mi amor. Todos ustedes tienen algo especial que dar al mundo. Solo tienen que descubrir qué es. ¿Y cómo lo descubrimos? Prestando atención a lo que les gusta hacer, a lo que se les da bien, y sobre todo prestando atención a cómo pueden ayudar a otros. Cuando salió de la escuela, Lucía se dirigió al mercado. Pero en el camino, se encontró con la señora Esperanza, una mujer de su edad que vivía en el barrio de al lado. Lucía, qué gusto encontrarte. Hola Esperanza, ¿cómo estás? Bien, gracias. Oye, ¿no sabías que mi nieta está estudiando pedagogía? ¿En serio? ¿Cuál de tus nietas? Sofía, la hija de mi Carmen, dice que quiere ser maestra como tú. Siempre habla de las historias que le cuentan de cuando tú enseñabas, y dice que quiere hacer lo mismo que tú hiciste. ¿De verdad? Sí, y no es la única. La hija de los Morales también está estudiando para maestra,
Y la nieta de doña Remedios está en la normal superior. Todas dicen que se inspiraron en ti. Lucía se sintió abrumada. No tenía idea de que su ejemplo había inspirado a una nueva generación de maestras. Esperanza. Yo no sabía. Ay, Lucía, tú nunca sabes el impacto que tienes. Pero todos nosotros sí lo sabemos. En el mercado, cada puesto que visitaba tenía una historia similar. Doña Rosa le contó que su hijo menor, que ahora era contador, había nombrado a su hija Lucía en su honor. Don Pedro le dijo que su sobrino, que trabajaba en una empresa internacional, siempre mencionaba las lecciones de honestidad que había aprendido de ella. Maestra, le dijo la señora García que vendía flores, sabía que mi hijo está construyendo una escuela en su comunidad en Chiapas. Dice que quiere que sea como la escuela donde usted enseñaba, un lugar donde todos los niños se sientan importantes. Cada historia era una revelación para Lucía. Había vivido tantos años sintiéndose invisible, irrelevante, olvidada. Pero ahora se daba cuenta de que su vida había creado ondas que se extendían mucho más allá de lo que ella había imaginado. Por la tarde decidió visitar el cementerio para llevar flores a la tumba de Ramón. Era algo que hacía cada año en su cumpleaños, porque él siempre le había dicho que su cumpleaños era el día más importante del año para él. La tumba estaba situada en una colina con vista al mar. Lucía se sentó en el pequeño banco de mármol que había mandado instalar y comenzó a hablar con Ramón como si él estuviera allí. Ramón, hoy cumplo 70 años. 70 años, amor. A veces siento que he vivido demasiado tiempo, que ya no sirvo para nada. Pero hoy me he dado cuenta de cosas que no sabía. Parece que nuestra vida sí importó después de todo. El viento movía suavemente las hojas de los árboles, y por un momento, Lucía sintió como si Ramón le estuviera respondiendo. Los niños están bien, aunque lejos. Sé que tú querrías que fueran más cariñosos conmigo, pero entiendo que tienen sus propias vidas. Yo los crié para ser independientes, y lo lograron. Se quedó allí durante una hora, contándole a Ramón sobre todas las personas que había conocido ese día, sobre todas las historias que había escuchado. ¿Sabes qué, amor? Creo que por primera vez en años, me siento orgullosa de quién soy. No solo de lo que hice, sino de quién soy ahora. Cuando regresó a casa, eran las 5 de la tarde. Había sido un día completamente diferente a cualquier otro. Se había dado cuenta de que su vida tenía un significado que ella no había percibido. Puso el pastel en la mesa del comedor y encendió la única vela. Pero antes de apagarla tomó una decisión. A partir de mañana, se dijo a sí misma, voy a vivir diferente. Voy a dejar de esperar que la vida me suceda. Y voy a hacer que sucedan cosas. No sabía exactamente qué significaba eso. Pero por primera vez en años, tenía ganas de descubrirlo. Apagó la vela y cortó una rebanada de pastel. Sabía delicioso, pero lo que más disfrutó, fue la sensación de estar celebrando no solo un cumpleaños, sino un despertar. El teléfono no había sonado en todo el día. Sus hijos no habían llamado. Pero por primera vez, eso no la lastimó. Había descubierto que tenía una familia mucho más grande de la que había imaginado. Una familia de vidas que había tocado. De personas que llevaban una parte de ella en sus corazones. Mañana, murmuró antes de irse a dormir, mañana empiezo una nueva vida. No tenía idea de lo proféticamente que había hablado. Lucía despertó el 16 de marzo sintiéndose extrañamente energizada. La noche anterior había tomado una decisión que resonaba en su mente como una campana. Voy a vivir diferente. Pero ahora, en la luz gris del amanecer, esas palabras parecían vagas e imposibles. ¿Qué significaba exactamente vivir diferente para una mujer de 70 años en un pueblo pequeño? ¿Cómo se supone que una persona cambia patrones de toda una vida? Se incorporó de la cama más lentamente que el día anterior. Sus articulaciones le recordaron que las revelaciones emocionales no eliminan las realidades físicas del envejecimiento.
Se dirigió a la cocina, pero esta vez dudó frente a la cafetera de peltre azul. Era ridículo seguir usando las cosas bonitas todos los días. ¿No era eso desperdiciar algo especial? No seas tonta, Lucía, se regañó a sí misma. Ayer dijiste que ibas a cambiar. Pero mientras preparaba el café, una voz interna comenzó a susurrarle dudas. ¿Cambiar a qué? ¿Para qué? Ya tienes 70 años. Los cambios son para los jóvenes. El teléfono sonó a las 8:15 de la mañana, interrumpiendo sus pensamientos sombríos. ¿Mamá? Era la voz de María Elena, su hija mayor. María Elena. ¡Qué sorpresa! Mamá, perdóname. Ayer fue tu cumpleaños y no THABLE con acento agudo. Tuvimos una emergencia en el trabajo de Jorge y se me pasó completamente. Lo siento muchísimo. Lucía sintió una mezcla de alegría por escuchar a su hija y dolor por confirmar que su cumpleaños había sido olvidado. No te preocupes, hija. Entiendo que están ocupados. No, mamá, no está bien. Ya no somos unos niños. Deberíamos ser más atentos contigo. María Elena hizo una pausa. ¿Cómo la pasaste? ¿Hiciste algo especial? Lucía estuvo a punto de decir, nada especial, como siempre hacía para no incomodar a sus hijos. Pero algo del día anterior la hizo detenerse. Pues sí, hija, fue un día muy interesante. Me enteré de muchas cosas que no sabía sobre mi vida. ¿Cómo qué? Lucía le contó sobre la fundación que llevaba su nombre, sobre las maestras que se habían inspirado en ella, sobre todas las historias que había escuchado. Mamá, dijo María Elena después de un largo silencio, yo no sabía nada de eso. Yo tampoco, hija. Aparentemente, he estado viviendo una vida que yo misma no conocía. Mamá, ¿estás bien? Suenas diferente. ¿Diferente cómo? No sé. Más fuerte. Más segura. Después de colgar, Lucía se sintió confundida. La conversación había sido agradable, pero también le había recordado lo desconectada que estaba de sus propios hijos. Ellos no conocían las historias que acababa de descubrir sobre su propia vida. En cierto modo, los extraños del pueblo conocían mejor su legado que su propia familia. Decidió salir a caminar, pero cuando llegó a la puerta, se detuvo. ¿A dónde iba? Durante décadas, sus caminatas habían tenido propósitos específicos: la panadería, el mercado, la escuela. Pero ahora quería caminar solo por caminar, por descubrir. ¿Era eso algo que la gente de su edad podía hacer sin parecer extraña? ¿Qué van a pensar los vecinos si me ven caminando sin rumbo?, se preguntó. La voz crítica en su cabeza se hizo más fuerte. Ya ves, Lucía. Quieres cambiar, pero ni siquiera puedes salir de tu casa sin preocuparte por qué van a decir los demás. Algunos cambios son imposibles a tu edad. Se quedó parada en la puerta durante 5 minutos, debatiendo consigo misma. Finalmente, decidió salir, pero tomó la ruta familiar hacia el mercado. Era un compromiso cobarde. Y ella lo sabía. En el mercado, doña Rosa la recibió con una sonrisa especial. Lucía, ¿cómo amaneciste después de tu gran día? Bien, Rosa, gracias. Oye, ayer no te dije, pero mi comadre Esperanza me contó que te vio muy animada. Dice que te veías diferente. ¿Diferente cómo? Lucía estaba empezando a cansarse de esa palabra. Pues más, ¿cómo te digo? Más despierta. Como si hubieras recordado algo importante. Lucía compró sus verduras habituales, y siguió a la carnicería. Don Pedro también notó algo. Doña Lucía, ¿se siente bien? Se ve distinta. Estoy bien, Pedro. Solo, pensando en algunas cosas. ¿No estará enferma? No, no estoy enferma. Pero mientras caminaba de regreso a casa, Lucía comenzó a preguntarse si realmente estaba bien. Tal vez su despertar del día anterior había sido solo una ilusión,
un momento de sentimentalismo que ahora se desvanecía bajo el peso de la realidad. La realidad era que tenía 70 años. La realidad era que sus hijos vivían lejos y tenían sus propias vidas. La realidad era que su esposo había muerto y ella estaba sola. La realidad era que por más historias inspiradoras que hubiera escuchado sobre su impacto en otros, al final del día regresaba a una casa vacía. ¿Qué esperabas, Lucía?, se preguntó mientras guardaba las compras. ¿Que de repente ibas a convertirte en una persona completamente nueva, a los 70 años? Esa tarde, decidió hacer algo productivo. Sacó su tejido y comenzó a trabajar en una cobija para la bebé de la señora Jiménez, que había nacido la semana anterior. Pero mientras tejía, sus pensamientos se volvieron cada vez más oscuros. Tal vez este es mi lugar, pensó. Tal vez estoy destinada a ser la anciana que teje cobijas para los bebés de otros, que ayuda con las tareas de los nietos de otros, que vive de los recuerdos de cuando era relevante. El patrón de la cobija era complicado, y Lucía se dio cuenta de que había cometido varios errores. Tendría que deshacer horas de trabajo. Se sintió frustrada y derrotada. Ni siquiera puedo tejer bien, murmuró. ¿Cómo voy a cambiar mi vida? Esa noche, Roberto, su hijo de en medio, la llamó. Mamá, María Elena me dijo que ayer fue tu cumpleaños. Perdón, se me pasó por completo. No te preocupes, hijo. María Elena también me dijo que descubriste algunas cosas interesantes sobre tu vida. Sí, algunas cosas. ¿Cómo cuáles? Lucía le contó algunas de las historias, pero notó que su voz sonaba menos entusiasmada que cuando se las había contado a María Elena. Eso está muy bien, mamá. Me da mucho gusto saber que la gente te aprecia. Sí. ¿Estás bien? Suenas un poco triste. Solo cansada, hijo. Después de colgar, Lucía se sintió peor. Sus hijos eran amables, pero distantes. Llamaban por obligación, no por ganas reales de conectar con ella. Y ella no sabía cómo cerrar esa brecha. Al día siguiente, 17 de marzo, Lucía despertó sin ganas de usar la cafetera especial. Volvió a la vieja cafetera de aluminio. Era más práctica, más apropiada para su vida real. Cuando salió a regar las plantas, se encontró con su vecina, la señora Martínez. Buenos días, doña Lucía. ¿Cómo está? Bien, señora Martínez. Oiga, ayer vino mi nieta Carmen a visitarme. ¿Se acuerda de ella? Usted le dio clases particulares de matemáticas hace como 5 años. Sí, me acuerdo. Pues resulta que ahora está estudiando ingeniería, y dice que todo se lo debe a usted. Que usted le enseñó que las matemáticas no eran solo números sino una manera de resolver problemas en la vida real. Lucía sintió un pequeño calor en el pecho, pero inmediatamente lo ahogó con dudas. Eso dice ahora, pero ya veremos si termina la carrera. La señora Martínez la miró sorprendida. ¿Por qué dice eso, doña Lucía? Carmen es muy inteligente y muy determinada. Sí, bueno. A veces los jóvenes empiezan cosas que no terminan. Lucía entró a su casa sintiéndose mal por su comentario negativo. ¿Por qué había dicho eso? ¿Por qué había minimizado el logro de Carmen? La respuesta la asustó, porque si Carmen no terminaba la carrera, entonces las lecciones de Lucía no habrían sido tan importantes después de todo. Y si sus lecciones no eran importantes, entonces tal vez ella tampoco lo era. ¿Tienes miedo?, se dijo a sí misma. Tienes miedo de creer que realmente importas, porque si lo crees y luego resulta que no es cierto, el dolor será insoportable. Esa tarde, la directora Carmen Flores vino a visitarla. Maestra Lucía, ¿podemos hablar? Claro, Carmen. Pasa. Se sentaron en la sala, rodeadas de las canastas de estambre y las cobijas a medio terminar. Maestra, he estado pensando en algo. Tenemos varios maestros jóvenes que recién empezaron a trabajar, y creo que podrían beneficiarse mucho de escuchar sus experiencias. ¿Mis experiencias? Sí.
Me preguntaba si le gustaría dar algunas charlas en la escuela. No como trabajo, sino como, ¿cómo le digo?, como una mentora. El corazón de Lucía se aceleró. Era exactamente el tipo de oportunidad que encajaba con su nueva decisión de vivir diferente. Pero inmediatamente, las dudas la asaltaron. Carmen, yo ya estoy muy vieja para esas cosas. Los maestros jóvenes tienen ideas modernas, métodos nuevos. ¿Qué les voy a enseñar yo? Maestra, usted tiene algo que ningún método moderno puede enseñar. Sabiduría. Usted sabe cómo conectar con los niños, cómo inspirar confianza, cómo ver el potencial en cada estudiante. Pero Carmen, las cosas han cambiado mucho. Ahora hay computadoras, internet, cosas que yo no entiendo. Las herramientas cambian, maestra, pero los niños siguen siendo niños. Siguen necesitando que alguien crea en ellos. No sé, Carmen. Tal vez ya pasó mi tiempo. Carmen se inclinó hacia adelante. Maestra Lucía, ¿puedo contarle algo personal? Claro. Cuando yo era estudiante de pedagogía, tuve una crisis. Pensé en dejar la carrera porque sentía que no era lo suficientemente buena para ser maestra. ¿Sabe qué me salvó? ¿Qué? Una historia que me contó mi mamá sobre usted. Me dijo que cuando ella era niña y tenía problemas de aprendizaje, todos los maestros se habían dado por vencidos con ella. Todos excepto usted. Usted se quedaba después de clases, inventaba juegos para enseñarle, nunca se rindió. Lucía recordaba vagamente a una niña con dificultades de lectura, pero no recordaba haber hecho nada extraordinario. Mi mamá me dijo, si la maestra Lucía no se hubiera rendido conmigo, yo nunca habría aprendido a leer. Y si yo no hubiera aprendido a leer, no habría podido ayudarte a ti con la escuela. ¿Entiende, maestra? Su paciencia conmigo no solo cambió la vida de mi mamá, sino también la mía. Lucía sintió los ojos húmedos, pero inmediatamente se puso defensiva. Carmen, esas son historias bonitas, pero la realidad es diferente. Yo ya no tengo la energía que tenía antes. Ya no tengo la paciencia. ¿Cómo puede decir eso? Hace 2 días la vi con los niños de 2º grado, y era como si tuviera 30 años otra vez. Fue solo un momento, Carmen. No puedo sostener eso todo el tiempo. Carmen se quedó callada por un momento, luego suspiró. Está bien, maestra. Solo quería ofrecérselo. Pero si cambia de opinión, la propuesta sigue en pie. Después de que Carmen se fue, Lucía se sintió terrible. Había rechazado una oportunidad perfecta para hacer exactamente lo que había decidido hacer. Vivir diferente. ¿Por qué había dicho que no? La respuesta la aterrorizó. Porque tenía miedo de fallar. Tenía miedo de intentar algo nuevo y descubrir que ya no era capaz. Tenía miedo de que los maestros jóvenes la vieran como una reliquia del pasado. Tenía miedo de que sus historias ya no fueran relevantes. Pero más que nada tenía miedo de creer en su propio valor y luego descubrir que se había equivocado. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Lucía se enfrentó a una verdad dolorosa. Querer cambiar y poder cambiar eran 2 cosas completamente diferentes. Los hábitos de toda una vida, los miedos arraigados, la sensación de seguridad que venía con lo conocido, todo eso era más fuerte que cualquier epifanía de cumpleaños. Tal vez algunos cambios son imposibles a mi edad, murmuró en la oscuridad. Tal vez debo aceptar mi vida como es. Pero incluso mientras lo decía, una pequeña parte de ella se rebelaba contra esas palabras. Una parte pequeña pero persistente que susurraba: ¿y si no es demasiado tarde? ¿Y si solo necesitas más valor? Durante 3 días, Lucía había vivido en un limbo emocional. La revelación de su cumpleaños seguía resonando en su mente, pero el miedo la había paralizado. Cada mañana despertaba con la sensación de estar en el borde de un precipicio, sabiendo que tenía que saltar, pero sin encontrar el valor para hacerlo. Esa mañana del 20 de marzo, algo cambió. Lucía despertó a las 4:30 de la madrugada con el sonido de lluvia golpeando su ventana.
Una tormenta había llegado durante la noche, y el aire olía a tierra mojada y electricidad. Había algo en esa atmósfera cargada que parecía reflejar su estado interno. Todo estaba a punto de cambiar. Se levantó sin su rutina habitual de quedarse en cama unos minutos más. Esta vez, sus pies tocaron el suelo con determinación. Caminó hacia la ventana y observó las calles empapadas del pueblo. Las gotas de lluvia corrían por el cristal como lágrimas, pero no se sentía triste. Se sentía expectante. En la cocina, dudó entre las dos cafeteras. Por 3 días había alternado entre ellas, sin poder decidir cuál representaba mejor quién quería ser. Pero esa mañana, tomó la cafetera de peltre azul sin vacilación. No porque fuera especial, sino porque había tomado una decisión. Cada día de su vida restante sería tratado como especial. Mientras esperaba que el café estuviera listo, el teléfono sonó. Era inusualmente temprano para una llamada. Bueno, ¿doña Lucía? Habla Javier Mendoza, el hijo de don Esteban, el pescador. Lucía recordó inmediatamente al biólogo marino que había fundado la organización con su nombre. Javier. ¡Qué sorpresa! Tu papá me dio tu número. Doña Lucía, espero no molestarla tan temprano, pero estoy en San Rafael por unos días y me preguntaba si podríamos vernos. Hay algo muy importante que quiero platicarle. Claro, hijo. ¿Cuándo te queda bien? ¿Podría ser hoy mismo? Sé que es poco tiempo, pero tengo que regresar a Ensenada mañana. Por supuesto. ¿Qué te parece si vienes a la casa a las 10? Después de colgar, Lucía sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. No había visto a Javier desde que era un niño curioso de 10 años que la bombardeaba con preguntas sobre los océanos y la vida marina. ¿Cómo sería ahora? ¿Qué querría hablar con ella? La lluvia había parado para las 9 de la mañana, pero el aire seguía cargado de humedad. Lucía se puso su vestido azul marino, el mismo que había usado en su cumpleaños, y se sentó en la sala a esperar. Exactamente a las 10, tocaron la puerta. Cuando Lucía la abrió, se encontró con un hombre alto de unos 35 años, con el cabello negro ligeramente canoso y ojos inteligentes, que brillaban con la misma curiosidad que recordaba del niño que había sido. Maestra Lucía, dijo Javier con una sonrisa amplia. No ha cambiado nada. Ay, Javier, qué mentiroso. He envejecido un siglo desde la última vez que te vi. No es cierto. Tiene exactamente la misma sonrisa que recordaba. Se sentaron en la sala, y Javier sacó una carpeta gruesa de su maletín. Maestra, vine porque hay algo que usted necesita saber. Durante años he querido tener esta conversación, pero nunca había tenido la oportunidad. ¿De qué se trata, hijo? Primero, quiero mostrarle esto. Javier abrió la carpeta y sacó una fotografía en color de un edificio moderno con vista al mar. En la entrada, había un letrero que decía: Instituto de Investigación Marina Maestra Lucía Mendoza. Lucía se quedó sin habla. No era solo una fundación, era todo un instituto de investigación. Javier, yo no entiendo. Maestra, ¿se acuerda del día que me encontró llorando detrás de la escuela porque los otros niños se burlaban de mí por querer estudiar los peces? Lucía recordó vagamente el incidente. Un niño sensible que era molestado por sus intereses poco convencionales. Sí, creo que me acuerdo. Usted se sentó conmigo en ese patio trasero durante 1 hora. Me dijo que los océanos cubrían el 70% del planeta, pero que sabíamos menos de ellos que de la superficie de la Luna. Me dijo que necesitábamos científicos valientes que quisieran explorar lo desconocido. Javier sacó más fotografías, laboratorios equipados con tecnología de punta, embarcaciones de investigación, jóvenes científicos trabajando. Pero lo más importante que me dijo ese día fue esto: Javier, no dejes que nadie te convenza de que tus sueños son demasiado grandes. Los sueños grandes son los únicos que valen la pena perseguir. Javier,
Yo no recuerdo haber dicho algo tan... Maestra. Esas palabras cambiaron el curso de mi vida. No solo me motivaron a estudiar biología marina, sino que me enseñaron que era posible soñar en grande y trabajar para hacer realidad esos sueños. Javier sacó más documentos de la carpeta. Este instituto no es solo una organización, maestra. Es un centro de investigación reconocido internacionalmente. Tenemos convenios con universidades de Estados Unidos, Japón, Australia. Hemos descubierto 3 nuevas especies marinas. Nuestros estudios sobre el cambio climático están siendo citados por científicos de todo el mundo. Lucía miraba las fotografías sin poder procesar completamente lo que veía. Pero hay más, maestra. Hasta ahora, 47 jóvenes de comunidades costeras pobres han recibido becas completas para estudiar carreras relacionadas con ciencias marinas gracias a nuestro programa. 47, maestra. Y todos ellos saben que su oportunidad existe porque una maestra de primaria en San Rafael creyó en un niño que quería estudiar peces. 47, murmuró Lucía, sin entender todavía la importancia de ese número. Maestra, estos jóvenes vienen de familias de pescadores, de comunidades donde nadie había ido nunca a la universidad. Ahora son biólogos marinos, oceanógrafos, conservacionistas, y todos llevan su historia en el corazón. Javier se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de emoción. Maestra, vine porque tengo una propuesta que hacerle. Queremos que usted sea la presidenta honoraria del instituto. Pero no solo un título simbólico. Queremos que venga a Ensenada, que conozca el instituto, que hable con los becarios, que vea con sus propios ojos el mundo que ayudó a crear. Lucía sintió que el corazón se le aceleraba. Era exactamente el tipo de oportunidad que había estado esperando sin saberlo. Pero inmediatamente las voces del miedo comenzaron a susurrar. Javier, yo no sé nada de ciencia moderna. No sabría qué decirles a esos jóvenes. Maestra, usted no necesita saber de ciencia moderna. Usted sabe algo mucho más importante. Sabe cómo encender la chispa de la curiosidad en las personas. Sabe cómo hacer que alguien crea en sí mismo. Pero yo ya estoy muy vieja para viajar. Para dar conferencias. Maestra, usted no está vieja. Tiene 70 años de experiencia acumulada. Esa no es edad, es sabiduría. Javier sacó el último documento de la carpeta, un boleto de avión. Maestra, tuve la esperanza de que dijera que sí, así que ya compré su boleto. El viaje sería la próxima semana, solo por 3 días. Se quedaría en un hotel hermoso con vista al mar, tendríamos chofer para llevarla a todos lados, y solo le pediríamos que hable con los becarios una tarde. Lucía miró el boleto de avión. Su nombre estaba impreso claramente. Lucía Mendoza. Destino: Ensenada, Baja California. Era la primera vez en su vida que vería su nombre en un boleto de avión. Javier, yo nunca he viajado en avión. Mejor todavía, maestra. Será otra primera vez. No sé, tendría que pensarlo. Maestra, ¿puedo contarle algo más? Claro. Los 47 becarios escribieron cartas para usted. Cada uno cuenta cómo su historia los inspiró, cómo saber que una maestra de primaria había creído en un niño con sueños imposibles, les dio valor para perseguir sus propios sueños imposibles. Javier sacó un sobre grueso lleno de cartas escritas a mano. Carmen, de 19 años, hija de pescadores de Mazatlán. Estudia oceanografía. Escribe: Maestra Lucía, nunca pensé que una niña como yo podría estudiar el océano. Pero cuando escuché su historia, entendí que los sueños no tienen límites de clase social. Roberto, de 22 años, de una familia de baja de recursos de Veracruz. Estudia conservación marina. Escribe: si usted pudo ver potencial en un niño que otros consideraban raro, tal vez yo también tengo potencial,
que aún no he descubierto. Javier siguió leyendo fragmentos de cartas, cada una más emotiva que la anterior. Historias de jóvenes que habían superado la pobreza, la discriminación, la falta de oportunidades, inspirados por el ejemplo de una maestra que había creído en lo imposible. Maestra, dijo Javier finalmente, estos jóvenes quieren conocerla, quieren agradecerle en persona, quieren que usted vea que su vida ha creado ondas que llegan hasta lugares que ni siquiera imagina. Lucía sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Por primera vez en años no eran lágrimas de tristeza o soledad, sino de algo que había olvidado que existía. Propósito. Javier. Tengo miedo. ¿De qué, maestra? De no estar a la altura, de decepcionarlos. Maestra, usted ya cambió sus vidas solo por existir. Solo necesita ser usted misma. Lucía miró otra vez el boleto de avión, luego las fotografías del instituto, luego las cartas de los jóvenes. ¿De verdad creen que puedo hacer esto? Maestra, no solo creemos que puede hacerlo. Sabemos que debe hacerlo, porque estos jóvenes necesitan ver que sus sueños son posibles, y usted es la prueba viviente de que una persona puede cambiar el mundo simplemente creyendo en otros. Lucía se quedó en silencio durante varios minutos. Podía escuchar el latido de su corazón, el tic-tac del reloj de la pared, el sonido distante de la vida del pueblo continuando afuera, pero dentro de la sala, se estaba tomando una decisión que cambiaría todo. Javier, dijo finalmente, si acepto, ¿qué tendría que hacer exactamente? Los ojos de Javier se iluminaron. Solo tendría que hablar con ellos, maestra. Contarles su historia, escucharlas de ellos, dejarles saber que están siguiendo el camino correcto. ¿Y si no sé qué decir? Maestra, usted ha sabido qué decir durante 50 años, ¿no va a cambiar ahora? Lucía tomó una respiración profunda. En ese momento, recordó las palabras que se había dicho a sí misma en su cumpleaños. A partir de mañana, voy a vivir diferente. Está bien, dijo, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. Acepto. Javier gritó de alegría y se levantó para abrazarla. Maestra, no sabe lo feliz que me hace esto. Javier, una cosa más. ¿Qué? Dijiste que son 47 becarios. Sí, exactamente 47. ¿Qué número tan específico? Javier sonrió. No es casualidad, maestra. Son 47 porque esa fue su edad cuando me dio esa charla en el patio de la escuela. Decidimos que el número perfecto de becarios era el mismo número de años que usted tenía cuando cambió mi vida. Lucía sintió una nueva oleada de emoción. Su vida tenía simetrías que ella nunca había notado. Después de que Javier se fue, Lucía se quedó sentada en su sala, rodeada de las fotografías y las cartas. Por primera vez en años, el silencio de su casa no se sentía vacío. Se sentía lleno de posibilidades. Se levantó y caminó hasta el espejo del pasillo. La mujer que la miraba desde el reflejo tenía 70 años, cabello canoso, arrugas alrededor de los ojos. Pero también tenía algo que no había visto en mucho tiempo, una mirada determinada. Lucía Mendoza se dijo a sí misma, vas a subir a un avión por primera vez en tu vida. Vas a conocer a 47 jóvenes que existen porque tú creíste en los sueños imposibles. Vas a descubrir que se siente ser valorada no por lo que solías ser, sino por lo que sigues siendo. Esa noche, por primera vez en meses, Lucía no se sintió sola. Se sintió como alguien que estaba a punto de empezar el capítulo más importante de su vida. Había cruzado el umbral. No había vuelta atrás. Lucía despertó el 21 de marzo sintiéndose como un astronauta a punto de ir al espacio. Había dicho que sí a algo que jamás había imaginado hacer. Viajar sola, en avión, a una ciudad desconocida, para hablar frente a personas que la consideraban una inspiración. La magnitud de lo que había aceptado la aterrorizaba y la emocionaba a partes iguales.
Su primera reacción fue pánico puro. Se sentó en el borde de la cama y comenzó a hacer una lista mental de todo lo que no sabía hacer. No sabía viajar en avión. No sabía llegar sola a un aeropuerto. No sabía qué decir en una conferencia. No sabía cómo comportarse en un hotel elegante. La lista parecía infinita. ¿En qué me metí?, murmuró mientras se dirigía a la cocina. Una mujer de 70 años que nunca ha salido de su pueblo no puede hacer esto. Pero mientras preparaba su café en la cafetera de peltre azul, recordó las palabras de Javier. Usted no necesita saber de ciencia moderna. Usted sabe algo mucho más importante. Y por primera vez, en lugar de enfocarse en lo que no sabía, decidió enfocarse en lo que sí sabía. Sabía cómo conectar con las personas. Sabía cómo escuchar. Sabía cómo hacer que alguien se sintiera valorado. Había estado haciendo eso durante 50 años. Está bien, Lucía, se dijo en voz alta. No sabes algunas cosas, pero puedes aprender. Y las cosas importantes, esas ya las sabes. Su primera tarea era práctica. Nunca había empacado una maleta para viajar. Durante 70 años, había vivido en el mismo lugar, durmiendo en la misma cama. ¿Qué se lleva uno cuando va a un mundo completamente diferente? Decidió pedir ayuda. Se dirigió a la casa de su vecina, la señora Martínez, que había viajado a visitar a su hija en Guadalajara el año anterior. Señora Martínez, necesito su consejo. Claro, doña Lucía. ¿Qué necesita? Voy a viajar a Ensenada la próxima semana, y nunca he empacado una maleta. ¿Podría enseñarme? Los ojos de la señora Martínez se abrieron como platos. ¿Usted va a viajar? ¿En avión? Sí. ¡Qué emocionante! ¿Y para qué va? Lucía le contó brevemente sobre el instituto y los becarios. La señora Martínez la escuchó con asombro creciente. Doña Lucía, es usted famosa y no lo sabíamos. No soy famosa, señora Martínez. Solo, al parecer hice algunas cosas buenas que no sabía que habían tenido tanto impacto. Claro que vamos a ayudarla a empacar. Venga, vamos a su casa y revisamos su ropa. Durante las siguientes 2 horas, las dos mujeres revisaron el guardarropa de Lucía. La mayoría de su ropa era práctica y sencilla, apropiada para la vida cotidiana en San Rafael, pero no necesariamente para eventos especiales. Necesita algo más elegante para cuando hable con los jóvenes, dijo la señora Martínez. ¿Tiene algún vestido más arreglado? Lucía recordó un vestido gris que había comprado para la boda de su sobrina 3 años atrás, pero que había usado solo esa vez. Lo sacó del armario. Este podría funcionar, dijo la señora Martínez examinándolo. Pero necesita plancha y tal vez algunos ajustes. ¿Ajustes? Sí, para que se vea más moderno. Mi comadre Teresa es muy buena costurera. Le podemos pedir que le haga algunos arreglos. Lucía se dio cuenta de que había todo un mundo de preparativos que no había considerado. Pero en lugar de sentirse abrumada, se sintió parte de algo. Por primera vez en años, las mujeres del barrio tenían un proyecto común: preparar a Lucía para su gran aventura. La noticia de su viaje se extendió rápidamente. Esa tarde doña Rosa del Mercado vino a visitarla. Lucía, me enteré de tu viaje. ¡Qué maravilloso! Pero dime, ¿tienes zapatos cómodos para caminar? Tengo mis zapatos de siempre. Esos están bien para el pueblo, pero para viajar, necesitas algo más cómodo. Mi hija tiene unos zapatos que nunca usa, le quedan grandes. Creo que son tu talla. Al día siguiente llegó la directora Carmen Flores. Maestra Lucía, ¿es cierto que va a dar una conferencia en Ensenada? No exactamente una conferencia, Carmen, solo voy a hablar con unos jóvenes. Es lo mismo. Maestra, ¿puedo hacerle una sugerencia? Claro. Debería llevar algunas fotografías de la escuela, de sus años como maestra.
Los jóvenes van a querer ver dónde comenzó todo. Carmen tenía razón. Lucía fue al archivo de la escuela y encontró fotografías de sus primeros años como maestra, de graduaciones, de festivales escolares. Imágenes que contaban la historia de décadas de dedicación. Y maestra, añadió Carmen. Debería escribir algunas notas sobre lo que quiere decirles. No un discurso formal, solo algunas ideas principales. Esa noche, Lucía se sentó en su mesa del comedor con un cuaderno en blanco. Por primera vez en su vida, tenía que pensar conscientemente en las lecciones que había estado enseñando de manera intuitiva durante décadas. Escribió: ¿Qué he aprendido en 70 años? Que cada persona tiene un don único que dar al mundo. Que creer en alguien puede cambiar su vida entera. Que los sueños grandes necesitan corazones valientes. Que nunca es demasiado tarde para descubrir nuestro propósito. Conkai. Se detuvo en el cuarto punto. ¿Era cierto? Realmente nunca era demasiado tarde. Ella misma estaba descubriendo un nuevo propósito a los 70 años. Al día siguiente, el joven doctor Ramírez, que había sido su alumno hace 20 años y ahora era el médico del pueblo, vino a visitarla. Maestra Lucía, supe de su viaje. ¿Podemos hablar? Claro, doctor. Maestra, quiero que sepa algo. Todo lo que soy se lo debo a usted. Ay, doctor, exagera. No exagero. ¿Se acuerda del día que mis padres vinieron a hablar con usted porque querían que dejara la escuela para trabajar en el campo? Lucía recordaba vagamente la conversación. Una familia muy pobre que necesitaba que todos los hijos trabajaran. Usted habló con mis padres durante 3 horas. Les explicó que yo tenía potencial para estudiar, que había programas de becas, que valía la pena el sacrificio. Pero lo más importante fue lo que me dijo a mí después. ¿Qué le dije? Me dijo: Ramón, la pobreza no es un destino, es una circunstancia. Tú puedes cambiar tu circunstancia con educación y determinación. Esas palabras me acompañaron durante toda la carrera de medicina. El doctor Ramírez sacó una tarjeta de su maletín. Maestra, aquí tiene mi número personal. Si necesita cualquier cosa mientras esté de viaje, cualquier cosa, me llama inmediatamente. Es lo menos que puedo hacer por la persona que cambió mi vida. Lucía comenzó a darse cuenta de que no estaba sola en esta aventura. Tenía toda una red de apoyo que ni siquiera sabía que existía. El 23 de marzo, la señora Teresa vino con el vestido arreglado. Había acortado las mangas, ajustado la cintura y añadido algunos detalles que lo hacían ver más moderno. Póngaselo, doña Lucía, veamos cómo le queda. Cuando Lucía se vio en el espejo, no reconoció a la mujer que la miraba. El vestido le quedaba perfectamente, y se veía elegante y profesional. Se ve usted preciosa, dijo la señora Teresa. Como toda una conferencista. Esa palabra resonó en la mente de Lucía. Conferencista. Era algo que nunca había imaginado ser. El 24 de marzo, Lucía decidió hacer algo que nunca había hecho. Ir a la biblioteca municipal a investigar sobre Ensenada. Quería saber sobre el lugar que iba a visitar. La bibliotecaria, la licenciada Herrera, la recibió con entusiasmo. Maestra Lucía, supe de su viaje. ¡Qué emocionante! Licenciada, vengo a investigar sobre Ensenada. Quiero saber sobre la ciudad. Excelente idea. Aquí tenemos libros de turismo, información sobre la universidad, datos sobre la investigación marina. ¿Por dónde quiere empezar? Durante 2 horas, Lucía leyó sobre la ciudad costera que iba a visitar. Descubrió que Ensenada era un centro importante de investigación marina, que tenía universidades reconocidas internacionalmente, que era un lugar donde la ciencia y la conservación del océano eran prioridades. Maestra, dijo la licenciada Herrera, ¿sabía que Ensenada es considerada la capital del vino mexicano? ¿En serio? Sí, y también es famosa por sus mariscos y por ser un centro de investigación marina. Usted va a estar en un lugar muy especial.
Lucía se sintió más preparada y menos ansiosa al saber sobre su destino. El 25 de marzo, algo inesperado sucedió. Miguel, su hijo menor que vivía en Los Ángeles, la llamó. Mamá, María Elena me contó que vas a viajar. Sí, hijo. Mamá, ¿es cierto que hay un instituto de investigación que lleva tu nombre? Sí, aparentemente sí. Mamá, ¿por qué nunca nos contaste sobre todas las cosas que habías hecho? No sabía que eran importantes, hijo. ¿No sabías que eran importantes? Mamá, inspiraste a un científico a crear un instituto internacional. Eso es increíble. Era la primera vez en años que Lucía escuchaba orgullo genuino en la voz de Miguel. Hijo, estoy un poco nerviosa por el viaje. Mamá, vas a estar increíble. Siempre fuiste buena hablando con la gente. Solo sé tú misma. Después de colgar, Lucía se dio cuenta de que algo había cambiado en la relación con sus hijos. Por primera vez, ellos la veían no solo como su madre, sino como una persona con logros propios. El 26 de marzo, Lucía hizo algo que no había hecho en décadas. Fue a la peluquería. Doña Carmen, la estilista del pueblo, la recibió como a una celebridad. Doña Lucía, vengo a arreglarla para su gran viaje. Solo quiero que mi cabello se vea presentable, Carmen. Ay, no. Usted va a representar a San Rafael. Necesita verse espectacular. Durante una hora, doña Carmen trabajó en el cabello de Lucía, cortándolo, peinándolo, dándole un estilo que la hacía ver más joven y más segura. ¿Qué le parece?, preguntó Carmen mostrándole el espejo. Lucía se vio a sí misma y sonrió. Se veía como la versión más confiada de sí misma. Me gusta, Carmen. Gracias. Maestra, usted va a llegar allá, y esos jóvenes van a saber inmediatamente que están frente a alguien especial. La noche del 26 de marzo, Lucía empacó su maleta con cuidado. Cada prenda había sido seleccionada con amor por las mujeres del pueblo. Cada objeto tenía un propósito. Se sentía preparada no solo físicamente sino emocionalmente. Había aprendido que viajar no era solo cambiar de lugar, sino cambiar de perspectiva. Había aprendido que prepararse para algo nuevo no era solo cuestión de objetos y planes, sino de abrir el corazón a las posibilidades. Había aprendido que tenía más recursos de los que creía, no solo conocimiento y experiencia, sino una comunidad entera que creía en ella. Pero más importante, había aprendido que el valor no era la ausencia del miedo, sino la decisión de actuar a pesar del miedo. Mañana, se dijo mientras cerraba la maleta, mañana empiezo la aventura más grande de mi vida. Por primera vez en décadas, se quedó dormida no por cansancio, sino por emoción de lo que vendría. Lucía despertó a las 4 de la madrugada del 28 de marzo, con el corazón latiendo como si hubiera corrido un maratón. Su vuelo salía a las 11:30 de la mañana desde el aeropuerto de la ciudad más cercana, que estaba a 2 horas en autobús desde San Rafael. Don Carlos, el taxista del pueblo, había acordado llevarla hasta la estación de autobuses a las 6:30 de la mañana. Se levantó y caminó hacia la ventana. El pueblo dormía en silencio bajo las primeras luces del amanecer. En pocas horas, estaría en el cielo, volando hacia un mundo completamente desconocido. La magnitud de lo que estaba a punto de hacer la golpeó como una ola fría. ¿En qué estaba pensando?, murmuró, sintiéndose súbitamente abrumada. Una mujer de 70 años que nunca ha volado, que nunca ha estado en un hotel, que nunca ha dado una conferencia. ¿Cómo voy a hacer esto? Se sentó en el borde de la cama y por un momento consideró seriamente cancelar todo. Podía llamar a Javier, inventar una excusa, quedarse en la seguridad de su vida conocida. Nadie la juzgaría por echarse para atrás. Al contrario, probablemente dirían que había sido sensata. Pero entonces recordó las cartas de los 47 jóvenes que la esperaban. Jóvenes que habían superado obstáculos mucho mayores que el suyo, que habían salido de la pobreza para perseguir sueños que parecían imposibles.
Si ellos habían podido hacerlo, ¿cómo podía ella rendirse antes de intentarlo? Se dirigió a la cocina y preparó café, pero sus manos temblaban tanto que derramó granos por toda la encimera. El simple acto de hacer café, algo que había hecho miles de veces, se había vuelto difícil por los nervios. Tranquila, Lucía, se dijo en voz alta. Es solo un viaje. Es solo hablar con unos jóvenes. Tú has hablado con jóvenes toda tu vida. Pero una voz cruel en su cabeza le respondió. Sí, pero esos eran niños de tu pueblo. Estos son científicos universitarios. Van a darse cuenta inmediatamente de que no tienes nada importante que decirles. A las 5:30 de la madrugada, mientras terminaba de alistarse, el teléfono sonó. Era María Elena. Mamá, ¿ya estás lista? Sí, hija. Bueno, físicamente sí. Emocionalmente, no sé. Mamá, ¿tienes miedo? Muchísimo, María Elena. No sé qué estoy haciendo. Mamá, ¿puedo contarte algo? Ayer hablé, con acento agudo, con Roberto y con Miguel. Los tres estuvimos investigando sobre el instituto que lleva tu nombre. ¿Ah, sí? Mamá, es increíble. Encontramos artículos científicos que citan trabajos de ese instituto. Encontramos becarios que ahora trabajan en universidades importantes. Encontramos proyectos de conservación marina que han salvado especies en peligro de extinción. Lucía escuchaba sin poder procesar completamente la información. Mamá, todo eso existe porque tú creíste en un niño que quería estudiar peces. ¿Te das cuenta del impacto que has tenido? María Elena, eso fue Javier quien hizo todo eso, no yo. No, mamá. Javier tuvo la idea y el conocimiento, pero tú le diste algo más importante. La confianza de que era posible. Sin eso, nada de lo demás habría existido. Después de colgar, Lucía se sintió un poco más tranquila, pero el miedo seguía ahí. A las 6:30 de la mañana exactas, don Carlos tocó la bocina afuera de su casa. Lucía tomó su maleta, que ahora le parecía pesadísima, y salió de la casa que había sido su refugio durante tantos años. Buenos días, doña Lucía. ¿Lista para la gran aventura? Lista no sé, don Carlos, pero vamos. Durante el trayecto hacia la estación de autobuses, don Carlos le contó que toda la gente del pueblo estaba emocionada por su viaje. Mi esposa dice que usted es una celebridad, y nosotros no lo sabíamos, le dijo riendo. Dice que cuando regrese, van a hacer una fiesta en su honor. Ay, don Carlos, no exageren. No exageramos nada, doña Lucía. Usted nos está representando allá afuera. En la estación de autobuses, Lucía se sintió completamente fuera de lugar. Había mucha gente, ruido, movimiento. Todo le parecía confuso y abrumador. Cuando llegó el autobús hacia el aeropuerto, se subió con las piernas temblorosas. Durante las 2 horas de viaje, Lucía observó por la ventana cómo el paisaje familiar de su región se transformaba gradualmente. Los cerros conocidos daban paso a montañas que nunca había visto. Los pueblos pequeños se convertían en ciudades más grandes. Con cada kilómetro, se alejaba más de todo lo que conocía. A mitad del viaje, una señora mayor que iba sentada a su lado le preguntó: ¿Primera vez volando? ¿Cómo sabe? Por la cara de terror, dijo la señora riendo amablemente. Yo también estaba así en mi primer vuelo. Tenía 65 años. ¿Y qué hizo? Me dije a mí misma: Carmen, si te vas a morir, al menos vas a morir haciendo algo nuevo. Y aquí estoy, 5 años después, volando a visitar a mis nietos por 6ª vez. ¿No le da miedo? Claro que sí. Pero el miedo ya no me detiene como antes. A nuestra edad, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que no sepamos hacer algo? Pues aprendemos. ¿Que la gente se ría de nosotras? Que se rían. Hemos sobrevivido 70 años, podemos sobrevivir cualquier cosa. Las palabras de la señora Carmen resonaron en la mente de Lucía durante el resto del viaje.
Cuando llegaron al aeropuerto, Lucía se sintió como si hubiera aterrizado en otro planeta. El edificio era enorme, lleno de pantallas con información que no entendía, personas corriendo en todas direcciones, anuncios en idiomas que no reconocía. Se quedó parada en la entrada, paralizada por la complejidad de todo. ¿Necesita ayuda?, le preguntó un joven empleado del aeropuerto. Sí, por favor. Es mi primer vuelo y no sé qué hacer. No se preocupe, señora. Ya tiene su boleto. Sí, aquí está. El joven revisó su boleto, y le explicó paso a paso lo que tenía que hacer. Registrarse, pasar por seguridad, encontrar su puerta de embarque. ¿Es usted turista?, le preguntó mientras la acompañaba hacia el mostrador de registro. No exactamente. Voy a dar una conferencia. Qué interesante. ¿Sobre qué tema? Lucía dudó. ¿Cómo explicar que iba a hablar sobre qué exactamente? Sobre educación y sobre creer en los sueños de otros. Suena muy importante. Seguramente va a inspirar a mucha gente. En el mostrador de registro, la empleada le pidió su identificación y su boleto. Lucía se dio cuenta de que sus manos temblaban mientras sacaba los documentos. ¿Primera vez volando?, preguntó la empleada con una sonrisa comprensiva. Sí. No se preocupe, está en muy buenas manos. El vuelo a Ensenada es corto y muy tranquilo. Después del registro, Lucía tuvo que pasar por seguridad. Le pidieron que pusiera su bolsa en una bandeja, que se quitara los zapatos, que pasara por un detector de metales. Todo le parecía intimidante y confuso. Cuando finalmente llegó a la sala de espera, se sentó en una silla cerca de la ventana, y observó los aviones en la pista. Eran mucho más grandes de lo que había imaginado, y la idea de subirse a uno de esos gigantes de metal le provocaba náuseas. Su teléfono sonó. Era Javier. Maestra Lucía, ¿ya está en el aeropuerto? Sí, Javier. Pero no sé si pueda hacer esto. ¿Qué pasa? Tengo mucho miedo. Todo esto es muy nuevo, muy diferente. No sé qué voy a decirles a esos jóvenes. Maestra, ¿se acuerda de lo que me dijo cuando era niño y tenía miedo de que los otros se burlaran de mí? No me acuerdo exactamente. Me dijo. Javier, el miedo es normal, pero no puede ser más fuerte que tu propósito. ¿Cuál es su propósito ahora, maestra? Lucía pensó por un momento. Supongo que conocer a esos jóvenes, ver lo que hemos logrado juntos. Exacto. Ese propósito es más fuerte que cualquier miedo. ¿Y si no soy lo que esperan? Maestra, usted es exactamente lo que necesitan. No una experta en ciencia, sino alguien que les recuerde por qué vale la pena perseguir los sueños difíciles. Cuando anunciaron su vuelo, Lucía se levantó con las piernas temblorosas. En la fila para abordar, observó a los otros pasajeros. Algunos parecían aburridos, como si volar fuera la cosa más normal del mundo, otros leían, otros escuchaban música. Para ellos esto era rutina. Para ella, era el momento más aterrador de su vida. Cuando llegó su turno de entregar el boleto, la azafata le sonrió. ¿Ventana o pasillo? ¿Perdón? Su asiento. ¿Prefiere ver por la ventana o estar cerca del pasillo? Ventana, por favor. Se dirigió hacia el avión por una pasarela que se movía ligeramente bajo sus pies. Cuando entró al avión, se sintió claustrofóbica. Todo parecía más pequeño de lo que había imaginado. Una azafata la ayudó a encontrar su asiento y a guardar su bolsa en el compartimento superior. ¿Primera vez volando?, le preguntó. ¿Es tan obvio? Un poquito, dijo la azafata riendo. No se preocupe, voy a estar pendiente de usted durante el vuelo. Lucía se sentó junto a la ventana y se abrochó el cinturón. Sus manos sudaban, y su corazón latía tan fuerte que pensó que los otros pasajeros podrían escucharlo.
Cuando el avión comenzó a moverse hacia la pista, Lucía cerró los ojos con fuerza. El ruido de los motores era ensordecedor. La velocidad aumentó gradualmente hasta que sintió que el avión se levantaba del suelo. Lucía cieía. Abrió los ojos y miró por la ventana. El mundo se había vuelto pequeño. Las casas parecían juguetes. Los autos eran puntos minúsculos. Las montañas se veían como arrugas en una tela. Por primera vez en su vida, Lucía Mendoza estaba volando. «Lo hice», murmuró, sintiendo lágrimas en sus ojos. «Realmente lo hice». Pero incluso mientras experimentaba la euforia de haber superado su primer gran miedo, sabía que lo más difícil estaba por venir. En pocas horas, estaría frente a 47 jóvenes brillantes, que esperaban escuchar palabras de sabiduría, de alguien que en ese momento se sentía como la persona menos sabia del mundo. El avión voló hacia Ensenada llevando a una mujer de 70 años hacia el encuentro más importante de su vida. Un encuentro que cambiaría no solo su percepción de sí misma, sino la vida de todos los que la conocerían. El avión aterrizó en Ensenada con una suavidad que sorprendió a Lucía. Durante todo el vuelo había imaginado un aterrizaje dramático y aterrador, pero fue tan sutil que apenas se dio cuenta de que habían tocado tierra hasta que sintió los frenos del avión. Cuando las puertas se abrieron y comenzó el desembarque, Lucía se quedó sentada unos momentos extra, tratando de procesar lo que acababa de lograr. Había volado. A los 70 años, había hecho algo que jamás pensó que haría. «Señora, ¿necesita ayuda?», le preguntó la azafata que la había cuidado durante el vuelo. «Creo que sí. No estoy segura de qué hacer ahora». «¿Alguien viene a recogerla?». «Sí, alguien del instituto». «Entonces solo tiene que salir por esa puerta y buscar a la persona que tenga un letrero con su nombre». Lucía caminó por el aeropuerto de Ensenada, que era mucho más pequeño que el de salida, pero aún así se sentía perdida. Cuando salió a la zona de llegadas, vio inmediatamente a un joven alto, con una playera del Instituto de Investigación Marina, que sostenía un letrero que decía: «Maestra Lucía Mendoza». «¿Maestra Lucía?», preguntó el joven acercándose. «Sí, soy yo». «Qué honor conocerla. Soy Carlos, estudiante de cuarto año de Biología Marina. El doctor Javier me pidió que viniera por usted». Carlos era un joven de unos 22 años, con la energía y el entusiasmo que Lucía recordaba en sus estudiantes más apasionados. «Maestra, no sabe la emoción que hay en el instituto por su visita. Todos estamos muy nerviosos». «¿Ustedes están nerviosos? Yo estoy aterrorizada». Carlos se rió. «¿Por qué?». «Usted es nuestra inspiración». Mientras caminaban hacia el auto, Carlos le contó sobre el instituto. «Maestra, el instituto tiene 3 edificios principales, el de investigación, el de laboratorios, y el de conferencias donde usted va a hablar mañana. También tenemos nuestro propio muelle con barcos de investigación». «¿Barcos de investigación?». «Sí, maestra. Salimos al mar a estudiar la vida marina, a tomar muestras, a hacer experimentos. Es increíble». Lucía observó por la ventana del auto mientras se dirigían al hotel. Ensenada era más grande y moderna de lo que había imaginado. Había universidades, restaurantes, hoteles, una mezcla de tradición mexicana y modernidad internacional. «Carlos, ¿puedo preguntarte algo personal?». «Claro, maestra. ¿Por qué estudias biología marina?». «Por la misma razón que todos los becarios del instituto. Porque escuchamos la historia del doctor Javier, y nos dimos cuenta de que era posible. Mi familia pensaba que era una locura estudiar peces, cuando podía estudiar algo útil, como contabilidad. Pero el doctor Javier siempre dice que usted le enseñó que los sueños grandes son los únicos que valen la pena». Llegaron al hotel, un edificio elegante frente al mar.
Lucía nunca había estado en un hotel, y cuando entró al lobby se sintió completamente fuera de lugar. Todo era lujoso y sofisticado. Buenas tardes, dijo la recepcionista. ¿Viene a registrarse? Sí, soy Lucía Mendoza. La conferencista de honor. Es un placer tenerla con nosotros. Su suite está lista. ¿Suite? Susurró Lucía a Carlos. El instituto reservó lo mejor para usted, maestra. Un empleado del hotel la acompañó a su habitación en el 8º piso. Cuando abrió la puerta, Lucía se quedó sin palabras. Era más grande que toda la planta baja de su casa. Tenía una sala, un dormitorio espacioso, un baño con tina, y lo más impresionante, un balcón con vista panorámica al Océano Pacífico. ¿Todo esto es para mí?, preguntó. Sí, señora. Si necesita cualquier cosa, solo marque el 0 desde el teléfono. Cuando se quedó sola, Lucía salió al balcón y se quedó inmóvil contemplando el océano. El mar se extendía hasta el horizonte, infinito y poderoso. Era la primera vez en su vida que veía el océano desde una altura así, y se sintió pequeña, pero también conectada con algo mucho más grande que ella. Ramón, murmuró al viento, ojalá pudieras ver esto. Su teléfono sonó, era Javier. Maestra, ¿ya llegó bien? Sí, Javier, esto es increíble. Maestra, ¿cómo se siente? Abrumada, emocionada, aterrorizada, todo al mismo tiempo. Es normal. Oiga, ¿le parece si la paso a recoger en 1 hora para que conozca el instituto? Solo un recorrido rápido antes de mañana. ¿Está seguro? ¿No están todos ocupados? Maestra, todos han estado esperando este momento durante meses. 1 hora después, Javier llegó al hotel. Lucía se había cambiado y puesto el vestido que la señora Teresa había arreglado especialmente para el viaje. Maestra, se ve usted espectacular, dijo Javier. ¿Lista para conocer lo que ayudó a crear? El Instituto de Investigación Marina Maestra Lucía Mendoza era aún más impresionante de lo que Lucía había imaginado por las fotografías. El edificio principal era moderno, con grandes ventanales que permitían ver el laboratorio desde afuera. Maestra, dijo Javier mientras entraban. Quiero que vea algo. En el lobby principal había una pared entera dedicada a la historia del instituto. En el centro, ampliada, estaba una fotografía de Lucía de cuando tenía 47 años, tomada durante un festival escolar en San Rafael. ¿De dónde sacaron esa fotografía?, preguntó Lucía sorprendida. La directora Carmen Flores nos la envió. Dice que es del día que usted organizó una feria de ciencias donde les enseñó a los niños sobre el océano. Lucía no recordaba haber organizado tal evento, pero ahí estaba la evidencia. Alrededor de su fotografía, había imágenes de los 47 becarios en diferentes etapas de sus estudios, trabajando en laboratorios, en barcos de investigación, recibiendo diplomas. Maestra, dijo una voz detrás de ella. Lucía se volteó y vio a una joven de unos 25 años que se acercaba con timidez. Soy Carmen, la primera becaria del instituto. ¿Puedo hablar con usted? Claro, hija. Maestra, yo vengo de una familia de pescadores en Mazatlán. Mis padres pensaban que era una pérdida de tiempo que una mujer estudiara, especialmente algo tan raro como la vida marina. Pero cuando el doctor Javier nos contó su historia entendí que era posible cambiar mi destino. Carmen sacó una fotografía de su bolsillo. Esta es mi familia. Mi papá, que nunca había salido de Mazatlán, vino a mi graduación aquí en Ensenada. Lloró cuando me dieron mi diploma. Me dijo, hija, esa maestra tenía razón. Los sueños grandes sí valen la pena. Lucía sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Carmen, yo ni siquiera te conocía. No me conocía a mí, maestra, pero conocía mi historia.
Todas las historias son iguales. Jóvenes con sueños grandes que necesitan que alguien les diga que es posible. Javier las llevó a recorrer los laboratorios. Lucía vio equipos científicos que no entendía, experimentos complejos, jóvenes trabajando con una pasión que le recordaba a los niños más curiosos que había tenido en clase. «Maestra», le dijo un joven becario, «estamos estudiando cómo salvar a las tortugas marinas de la extinción. Mi proyecto específicamente analiza las rutas migratorias para crear zonas protegidas». «¿Y eso cómo se hace?», preguntó Lucía. El joven le explicó con entusiasmo durante 15 minutos, usando palabras que Lucía no entendía completamente, pero transmitiendo una pasión que sí entendía perfectamente. «¿Sabes qué?», le dijo Lucía al final. «No entiendo toda la ciencia que me explicaste, pero entiendo perfectamente por qué lo haces. Tienes la misma luz en los ojos que tenían mis estudiantes cuando descubrían algo que los emocionaba». En el siguiente laboratorio, una becaria le mostró su investigación sobre la contaminación del océano. «Maestra, estamos desarrollando métodos para limpiar el plástico del mar usando bacterias naturales. Si funciona, podríamos ayudar a restaurar los océanos de todo el mundo». «De todo el mundo, sí, maestra. Lo que hacemos aquí puede impactar océanos en otros países». Lucía se quedó callada, tratando de procesar que su conversación con un niño de 10 años en un patio de escuela había llevado a investigaciones que podrían cambiar los océanos del mundo. En el edificio de conferencias, Javier le mostró el auditorio donde hablaría al día siguiente. «¿Cuántas personas van a venir?», preguntó Lucía. «Los 47 becarios, por supuesto, pero también investigadores del instituto, estudiantes de la universidad, algunos científicos visitantes de otros países. Probablemente unas 200 personas». «¿200?» Lucía sintió que las piernas le flaqueaban. «Maestra, no se preocupe. No va a estar hablando con extraños. Va a estar hablando con familia». Al final del recorrido, se reunieron en una sala de conferencias más pequeña donde estaban esperando 5 de los becarios originales. «Maestra», dijo Javier, «estos son los primeros 5 jóvenes que recibieron becas del instituto, cada uno tiene algo que contarle». Durante la siguiente hora, Lucía escuchó historias que la conmovieron profundamente. Jóvenes que habían superado la pobreza extrema, familias que se oponían a sus estudios, discriminación por su origen, obstáculos que parecían imposibles de superar. «Maestra», le dijo uno de ellos, «todos tenemos algo en común. Hubo un momento en nuestras vidas donde alguien nos dijo que nuestros sueños eran imposibles. Y en ese momento de duda, recordamos su historia. La historia de una maestra que creyó en lo imposible». «Pero yo no hice nada especial», protestó Lucía. «Maestra», dijo Carmen, «¿puedo leerle algo?». Carmen sacó una carta que había escrito. «Querida maestra Lucía. Usted nunca me conoció, pero cambió mi vida. Cuando era niña, mi maestra de primaria nos contó sobre una maestra en San Rafael, que le había dicho a un niño que los sueños grandes eran los únicos que valían la pena. Esa noche llegué a casa, y le dije a mi mamá que quería estudiar los océanos. Mi mamá me dijo que era imposible para una niña pobre. Pero yo recordé la historia de la maestra que creía en lo imposible, y decidí que si era posible para ese niño, también era posible para mí». Lucía se dio cuenta de que su historia había viajado de boca en boca, de maestra en maestra, de pueblo en pueblo, creando ondas que llegaban a lugares que nunca había imaginado. «No entiendo», murmuró, «¿cómo es posible que una conversación en un patio de escuela haya llegado tan lejos?». «Maestra», dijo Javier, «las historias poderosas no se quedan en un lugar. Viajan. Se multiplican. Inspiran a personas que inspiran a otras personas». Cuando regresaron al hotel esa noche,
Lucía se sentó en el balcón contemplando el océano bajo las estrellas. Por primera vez en su vida, entendía completamente el impacto de su existencia. No había sido solo una maestra en un pueblo pequeño. Había sido el punto de origen de una red de inspiración que se extendía por todo el mundo. Su creencia en un niño había creado un instituto. Su instituto había creado científicos. Sus científicos estaban cambiando el mundo. Mañana, se dijo a sí misma, mañana les voy a decir lo que realmente pienso. Por primera vez desde que había aceptado el viaje, no tenía miedo de lo que iba a decir. Finalmente sabía exactamente qué palabras necesitaban escuchar. Lucía despertó a las 6 de la mañana sintiéndose completamente diferente a como se había sentido al despertar el día anterior. El miedo seguía ahí, pero ya no era paralizante. Era la clase de nerviosismo que siente un atleta antes de una competencia importante. Energía concentrada y propósito claro. Se levantó y salió al balcón. El océano brillaba bajo los primeros rayos del sol, y por primera vez en décadas, Lucía se sintió exactamente donde debía estar. Se duchó con calma, se puso el vestido arreglado por la señora Teresa, y se peinó con el nuevo estilo que le había hecho doña Carmen. Cuando se vio en el espejo del baño del hotel, no vio a una mujer de 70 años aterrorizada. Vio a una educadora experimentada que tenía algo importante que compartir. El desayuno llegó a su habitación a las 8 de la mañana. Café, fruta fresca, pan tostado. Pero lo que más llamó su atención fue la nota que venía con la bandeja. Estimada maestra Lucía, todo el personal del hotel queremos desearle éxito en su conferencia de hoy. Nuestra hija estudia pedagogía inspirada por historias como la suya. Gracias por recordarnos que los maestros cambian el mundo. La familia Rodríguez. Hotel Bahía Ensenada. Lucía sonrió. Incluso las personas que acababa de conocer entendían la importancia de lo que estaba a punto de hacer. A las 9:30 de la mañana, Javier llegó al hotel acompañado de Carmen, la primera becaria del instituto. Maestra, ¿cómo amaneció? ¿Durmió bien? Muy bien, Javier. Por primera vez en días, no estoy aterrorizada. ¿Y eso? Porque entendí algo importante ayer. No voy a hablar con desconocidos. Voy a hablar con familia. Durante el trayecto al instituto, Carmen le contó sobre los preparativos especiales que habían hecho. Maestra, decoramos el auditorio con fotografías de todos los becarios en sus lugares de origen. Queremos que vea de dónde venimos y hacia dónde vamos. También invitamos a algunos maestros de primaria de la región, añadió Javier. Querían conocer a la maestra que inspiró todo esto. Cuando llegaron al instituto, Lucía se sorprendió al ver que había personas esperando afuera del edificio. ¿Quiénes son?, preguntó. Algunos son estudiantes de la universidad que no pudieron conseguir lugar adentro, explicó Javier. Otros son maestros, investigadores visitantes. Su historia se ha extendido más de lo que imaginábamos. En la entrada del auditorio, había un letrero que decía, Conferencia magistral, Maestra Lucía Mendoza, el poder silencioso de creer en los demás. ¿Quién puso ese título?, preguntó Lucía. Los becarios lo votaron, dijo Carmen. Dijeron que esa era la lección más importante que habían aprendido de su historia. Cuando entraron al auditorio, Lucía se quedó sin aliento. No solo estaba completamente lleno, sino que habían instalado pantallas adicionales para acomodar a más gente. Las paredes estaban decoradas con fotografías de los 47 becarios, algunos en laboratorios, otros en barcos de investigación, algunos recibiendo diplomas, otros trabajando en proyectos de conservación marina. Maestra, le susurró una joven que se acercó. Soy Patricia, becaria número 32. Vengo de Chiapas. Quería agradecerle antes de que empiece la conferencia. ¿Agradecerme qué, hija?
por enseñarme que el lugar donde nacemos no determina hasta dónde podemos llegar. Otra becaria se acercó. Maestra, soy Rosa, de Oaxaca. Mi proyecto está ayudando a las comunidades indígenas a proteger sus costas. Todo empezó cuando mi maestra de primaria nos contó su historia. Una tras otra, las becarias se acercaron para presentarse brevemente. Cada una venía de un lugar diferente. Tenía una historia única. Pero todas compartían algo. Habían escuchado la historia de una maestra que creía en lo imposible, y habían decidido hacer realidad sus propios sueños imposibles. A las 10 de la mañana exactas, Javier subió al pódium para presentarla. Buenos días. Hoy es un día histórico para nuestro instituto. Finalmente conocemos a la persona que hizo posible todo lo que somos. El auditorio estalló en aplausos antes de que Javier terminara la presentación. Hace 23 años, una maestra de primaria en San Rafael, le dijo a un niño de 10 años, que los sueños grandes eran los únicos que valían la pena perseguir. Esas palabras cambiaron la vida de ese niño que hoy es el director de este instituto. Pero más importante, esas palabras se convirtieron en la filosofía que ha guiado a 47 jóvenes científicos que están cambiando el mundo. Los aplausos se intensificaron. Sin más preámbulos, es un honor presentarles a la maestra Lucía Mendoza. Lucía caminó hacia el pódium con pasos firmes. Cuando llegó al micrófono, observó el mar de rostros que la miraban con expectación. Eran jóvenes, científicos, investigadores, maestros. Pero lo que vio en sus ojos no era intimidante, era familiar. La misma curiosidad y esperanza que había visto en miles de estudiantes durante su carrera. Buenos días, comenzó, y su voz se escuchó clara y firme a través del sistema de sonido. Hace una semana, yo era una mujer de 70 años que se sentía invisible. Vivía sola en un pueblo pequeño, pensando que mi vida ya había dado todo lo que tenía que dar. Y entonces un joven llamado Javier vino a tocar mi puerta. Lucía miró a Javier en la primera fila, que le sonrió con orgullo. Javier me contó una historia increíble. Me dijo que una conversación que yo ni siquiera recordaba había cambiado su vida. Que esa conversación había inspirado la creación de este instituto. Que ustedes 47 jóvenes brillantes existían porque una maestra de pueblo había creído en un niño con sueños grandes. La audiencia escuchaba en silencio absoluto. Al principio, no podía creerlo. ¿Cómo era posible que algo tan simple como creer en alguien hubiera tenido consecuencias tan grandes? Pero ayer, conociendo a cada uno de ustedes, entendí algo fundamental. Lucía hizo una pausa y su voz se volvió más profunda, más emotiva. No son las palabras lo que cambia vidas. Es la fe detrás de esas palabras. Cuando le dije a Javier que sus sueños eran válidos, no le estaba dando información. Le estaba dando permiso para creer en sí mismo. Los ojos de varios becarios comenzaron a humedecerse. Y eso es lo que ustedes han hecho también. Cada uno de ustedes tomó esa fe, la multiplicó. Y ahora están cambiando el mundo. Carmen está salvando especies marinas. Roberto está desarrollando tecnologías para limpiar océanos. Patricia está protegiendo las costas de comunidades indígenas. Lucía comenzó a caminar lentamente por el escenario, hablando directamente a diferentes secciones de la audiencia. Pero quiero contarles algo que aprendí ayer, algo que me sorprendió más que todo lo demás. Su trabajo aquí no se queda aquí. Las tortugas que Carmen está salvando migran por océanos de todo el mundo. La tecnología de Roberto se está probando en otros países. Los métodos de conservación de Patricia se están implementando en otras comunidades. La emoción en su voz se hizo más evidente. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Significa que un niño de 10 años en San Rafael soñó con estudiar peces.
y ahora sus sueños están sanando océanos en 3 continentes. El auditorio estalló en aplausos espontáneos. Pero hay algo más importante que quiero decirles, continuó Lucía cuando los aplausos se calmaron. Ayer me preguntaba cómo era posible que mi historia hubiera llegado tan lejos. Carmen me explicó que su maestra de primaria en Mazatlán le había contado mi historia. Patricia me dijo que un maestro en Chiapas la había inspirado con el ejemplo del instituto. Lucía se dirigió hacia donde estaban sentados varios maestros de primaria que habían venido a la conferencia. ¿Saben lo que eso significa? Significa que no solo los 47 becarios han sido impactados. Significa que hay cientos, tal vez miles de niños en toda la República que han escuchado esta historia, y han decidido que sus sueños también son válidos. La audiencia se puso de pie y comenzó a aplaudir. Pero Lucía levantó la mano gentilmente. No he terminado, porque lo más importante que quiero decirles no es sobre el pasado, es sobre el futuro. El silencio regresó al auditorio. Cada uno de ustedes se va a encontrar en su vida con niños que tienen sueños que parecen imposibles. Niños pobres que quieren ser científicos. Niñas de comunidades rurales que quieren estudiar el espacio. Jóvenes indígenas que quieren ser doctores. Su voz se hizo más firme, más urgente. Y en ese momento, ustedes van a tener el poder de hacer lo que yo hice sin darme cuenta. Van a poder darles permiso para creer en sí mismos. Van a poder decirles que sus sueños grandes son los únicos que valen la pena. Lucía regresó al centro del escenario. Porque eso es lo que realmente somos los educadores. No somos simplemente personas que enseñamos materias. Somos personas que encendemos luces en la oscuridad. Somos personas que plantamos semillas de posibilidad en corazones jóvenes. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de muchos en la audiencia. Así que mi mensaje para ustedes hoy es este. Nunca subestimen el poder de creer en alguien. Nunca minimicen el impacto de sus palabras de aliento. Porque no saben si el niño al que le están diciendo que puede lograr algo grande, va a crear el próximo instituto que salve océanos, o desarrolle la cura para una enfermedad, o resuelva la crisis climática. Lucía se acercó al micrófono para su mensaje final. Hace una semana, pensaba que mi vida había terminado de tener impacto. Hoy sé que apenas está empezando. Porque ahora tengo 47 multiplicadores de sueños que van a llevar este mensaje a lugares que yo nunca podré visitar. Su voz se quebró ligeramente con emoción. Gracias por darme la oportunidad de ver el milagro que puede suceder cuando alguien decide creer en lo imposible. Gracias por ser la prueba viviente de que los maestros nunca sabemos cuándo estamos cambiando el mundo. El auditorio completo se puso de pie en una ovación que duró más de 5 minutos. Muchas personas lloraban abiertamente. Los 47 becarios se acercaron al escenario, y uno por uno, abrazaron a la mujer que había hecho posible sus sueños. Pero el momento más emotivo llegó cuando una niña de unos 8 años, hija de uno de los investigadores, se acercó tímidamente al escenario. Maestra Lucía, dijo con voz pequeña pero clara, cuando sea grande, quiero ser como usted. Lucía se arrodilló para estar a la altura de la niña. ¿Y qué quieres hacer cuando seas grande? Quiero enseñar a otros niños que sus sueños pueden hacerse realidad. Lucía abrazó a la niña y susurró. Entonces ya eres como yo, porque ya crees en lo imposible. Esa tarde, después de horas de conversaciones, fotografías y más historias, Lucía regresó a su hotel sabiendo que había vivido el día más importante de su vida. No porque había dado una conferencia exitosa, sino porque había visto con sus propios ojos el milagro de multiplicación que puede suceder cuando una persona decide creer en otra. Había triunfado no solo sobre sus miedos, sino sobre la idea de que su vida ya no tenía propósito. El triunfo más grande no fue el aplauso del auditorio, sino la certeza de que su historia continuaría viajando, inspirando, multiplicándose por generaciones que aún no habían nacido. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar.
Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.